¿Alguna vez pensaste que un simple acto de bondad podía cambiar el rumbo de tu vida para siempre? Lo que comenzó como una ayuda bajo la lluvia terminó revelando secretos, rompiendo barreras y uniendo dos mundos que jamás debieron encontrarse. Hoy vas a conocer la historia de un niño que no solo arregló una moto, sino también el corazón de una mujer que lo tenía todo, excepto lo más importante. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y prepárate para dejarte inspirar. Imagínate a un chico de 13 años parado bajo una tormenta que parecía querer llevarse el mundo entero. Mientras muchos se escondían del agua, Tomás Herrera, con los zapatos empapados y la camiseta pegada al cuerpo, corrió hacia una mujer que empujaba su moto sin fuerzas. No dudó ni un segundo, se agachó, escuchó el motor y con los ojos brillando hizo lo que mejor sabía hacer. No pidió nada a cambio, porque a veces quien menos tiene es quien más da. Cuando la bondad vive en el corazón, se escapa por las manos sin pedir permiso. Y eso, mi querido, es un milagro silencioso que transforma vidas. Muchos dicen que ser bueno es ser ingenuo, que ayudar sin cobrar es de tontos. Y eso fue exactamente lo que el tío de Tomás le gritó al verlo sonreír después del arreglo. Arreglaste su moto. Gratis. Eres un tonto. Lo despidió sin pensar, como si la generosidad fuera un defecto. Pero déjame decirte algo que pocos entienden. Cuando alguien pierde por hacer el bien, el cielo ya está preparando una recompensa que nadie podrá quitarle. Porque el que siembra con el alma, cosecha con propósito. Y Tomás, sin saberlo, acababa de tocar el corazón de alguien muy especial. Algunos piensan que por ser niño uno no tiene valor, pero el corazón de Tomás ya era de gigante. Tenía pocas herramientas, sí, pero una fuerza que no se compra en ninguna tienda: la compasión. Como aquel joven pastor que venció a un gigante con una piedra y mucha fe, Tomás también enfrentaba los suyos: la pobreza, el desprecio, la lluvia, el abandono. Pero su fuerza no venía de los brazos, sino del amor que llevaba en el pecho. Y eso, mis pequeños, es lo que hace a un verdadero héroe. Ser despedido por hacer lo correcto puede parecer una injusticia, un final, pero muchas veces es solo el comienzo de algo más grande. Tomás regresó a casa sin trabajo, pero con la conciencia limpia. Y eso vale más que cualquier billete. En esos momentos en los que todo parece perdido, la fe hace su hogar. La fe de que ser bueno, aun cuando el mundo no lo entienda, siempre será el mejor camino. Si alguna vez te trataron mal por hacer lo correcto, no te rindas. Dios ve lo que haces en silencio y Él no olvida. Tomás pudo haberse enojado, pudo haberse cerrado al mundo, pudo haber dicho: nunca más ayudo a nadie, pero no lo hizo. Al día siguiente estaba limpiando las herramientas viejas del abuelo con una sonrisa nueva en el rostro, porque quien tiene propósito no se deja vencer por las críticas. Y esa es una lección que vale oro. El mundo tal vez no valore tu bondad, pero eso no significa que debas cambiar tu esencia. Hay una luz dentro de ti que ningún desprecio puede apagar, y es aquí, justo cuando parece que todo termina, que empieza lo inesperado. Porque aquel acto de amor que nació en medio de la lluvia estaba siendo observado por ojos que cambiarían su vida para siempre. A veces, sin saberlo, estamos sembrando milagros. Y lo que viene a continuación en la historia de Tomás es prueba de que cuando haces el bien te encuentra, incluso en los lugares más inesperados. Lucía Reyes no parecía una mujer poderosa. Bajo la lluvia, con el rostro empapado y los ojos tristes, parecía una más entre tantas personas cansadas del mundo. Pero detrás de esa mirada había una historia que nadie imaginaba. Era heredera de una de las fortunas más grandes del país. Sin embargo, ese día, lo único que ella vio fue a un niño que le tendía la mano sin esperar nada a cambio. Y eso
Eso la sacudió por dentro, porque a veces el alma más rica no es la que posee, sino la que se deja conmover por la bondad. En el silencio de su corazón supo que había presenciado algo puro, algo que el dinero no puede comprar. Desde aquel día, Lucía no pudo dejar de pensar en Tomás. ¿Cómo era posible que un niño con tan poco tuviera tanto para dar? Comenzó a observarlo desde lejos, con discreción. Supo que vivía con su abuela enferma y que su madre luchaba para encontrar trabajo. Sin hacer alarde, Lucía movió hilos en secreto. Llevó medicamentos a la abuela sin firmar su nombre y consiguió una oportunidad de empleo digno para la madre. No buscaba agradecimiento, solo quería devolver en silencio un poco de la luz que había recibido, porque cuando el alma es tocada por la verdad, nace una nueva misión: hacer el bien en secreto. Lucía había crecido entre lujos, pero también entre máscaras. Gente que fingía, que sonreía por interés, que alababa por conveniencia. Y sin embargo, un niño que no la conocía, que no tenía idea de quién era, la trató como si valiera algo más que un apellido o una cuenta bancaria. Eso la desarmó. Le recordó que la verdadera nobleza no se mide por sangre, sino por acciones. ¿Cuántas veces creemos que no podemos cambiar la vida de alguien por no tener poder? Y sin embargo, Tomás lo hizo con sus manos sucias de grasa y un corazón limpio como el cielo. Eso es ser grande. En la vida real, muchos niños, tal vez como tú, también hacen pequeñas cosas con gran amor. Ayudar a un compañero, consolar a alguien que llora, compartir un juguete o defender a quien es excluido. Esas acciones, aunque parezcan simples, tienen un impacto inmenso. Lucía lo entendió al ver cómo su corazón, endurecido por la desconfianza, se ablandaba poco a poco con cada gesto de Tomás. A veces no necesitamos hacer mucho para cambiar el mundo de alguien. Solo estar presentes, actuar con honestidad y mirar al otro como un hermano. Eso ya es un acto de fe. Y aunque tenía los recursos para hacer mucho más, Lucía decidió seguir ayudando sin revelar su identidad, porque comprendió que el verdadero amor no busca reconocimiento. Como una semilla que se planta en secreto y florece cuando nadie la espera. En esos días, ella también comenzó a sanar, porque a veces, al ayudar a otros, descubrimos que somos nosotros quienes necesitábamos ser rescatados. La vida le enseñó que no todo lo que brilla es oro y que no todo oro brilla. Y Tomás, sin saberlo, se había convertido en su faro. Así fue como una mujer que parecía perdida encontró una nueva razón para vivir. Y un niño que parecía frágil sembró esperanza en un corazón adormecido. Pero la historia no termina aquí, porque el destino, cuando está escrito por manos divinas, siempre encuentra la forma de cruzar caminos. Y en el siguiente capítulo de esta historia, esos caminos vuelven a encontrarse, y lo que nace entre ellos desafiará todo lo que el mundo considera posible. Lucía volvió al barrio sin escoltas, sin joyas, sin su nombre famoso. Volvió como quien necesita volver al lugar donde el alma despertó. Y allí estaba él, Tomás, con las manos llenas de grasa y el rostro manchado de esperanza. No fue necesario explicar mucho. Sus ojos se encontraron como si ya se conocieran de antes. Entre charlas sencillas y risas tímidas nació algo difícil de poner en palabras. No era solo gratitud ni curiosidad. Era una conexión verdadera, de esas que no entienden de edades ni de clases sociales, una amistad que parecía haber sido sembrada por el mismo cielo. Lucía se sorprendía más cada día. Tomás no solo era hábil con las herramientas, era sabio con las palabras, justo con sus decisiones, leal con quienes amaba. Le hablaba de su abuela con ternura, de su madre con orgullo, y de sus sueños con una fe que le erizaba la piel. A su lado ella descubría un mundo que jamás le habían enseñado en los salones de gala. El valor de lo sencillo, la dignidad del esfuerzo,
la belleza de lo honesto. Tomás no sabía que estaba enseñando, pero enseñaba con cada gesto. Y Lucía, sin darse cuenta, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Pero también había miedo. Lucía ocultaba su verdad como se oculta un secreto doloroso. ¿Qué pasaría si Tomás supiera quién era ella realmente? Y si pensaba que todo había sido una farsa. Había en su corazón una lucha silenciosa, porque mientras más crecía el cariño, más temía perderlo. Y eso también pasa en la vida real, ¿verdad? A veces nos mostramos fuertes por fuera, pero por dentro tenemos miedo de no ser aceptados tal como somos. Es en esos momentos cuando más necesitamos confiar. Confiar en que el amor verdadero ve más allá de las apariencias. Y tú, que estás escuchando esta historia, tal vez te preguntes, ¿puede una amistad tan pura existir en un mundo como este? La respuesta es sí, porque cuando hay sinceridad, respeto y cuidado, cualquier diferencia se vuelve pequeña. Lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde estás dispuesto a caminar con el otro. Lucía no necesitaba que Tomás supiera su apellido. Solo quería que supiera que su presencia lo hacía todo diferente. Y Tomás, aunque no lo decía en voz alta, ya no imaginaba sus días sin ella. A veces Dios nos regala personas que llegan sin avisar, pero cambian todo. Personas que no tienen que hacer nada extraordinario, solo ser ellas mismas. Así era Lucía para Tomás, y Tomás para Lucía. Caminaban por el barrio como dos almas viejas que se habían reencontrado. Hablaban de la vida, de los sueños, de los miedos y también del futuro. Un futuro que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que sentían vibrar cada vez que se miraban. Era más que amistad. Era esperanza en su forma más humana y bella. Y justo cuando esa luz empezaba a brillar más fuerte, cuando parecía que todo encajaba, una sombra comenzó a acercarse. Porque hay quienes no soportan ver el amor sincero florecer donde ellos solo sembraron orgullo. Y en el próximo capítulo, la historia se tensa como en toda gran aventura, porque el corazón de Tomás está a punto de ser puesto a prueba como nunca antes. Rodrigo no entendía lo que veía. Ese chico de manos sucias y rostro limpio estaba quitándole algo que el dinero no podía comprar, el cariño sincero de Lucía, y en su orgullo herido no buscó entender, buscó destruir. Movido por la envidia y el miedo, ideó un plan tan frío como su mirada. Escribir una carta falsa, como si viniera de Lucía, diciendo que todo había sido un juego, una vergüenza, una equivocación. La dejó donde sabía que Tomás la encontraría, y en ese instante, sin tocarlo, le arrancó el alma al pequeño mecánico, porque a veces el golpe más fuerte no viene con puños, sino con palabras que no son nuestras, pero duelen como si lo fueran. Tomás leyó la carta con el corazón encogido. Cada palabra era una puñalada. Eres un buen chico, pero no podemos vernos más. Mi familia jamás lo aceptaría. Sintió que el mundo se apagaba. No entendía nada. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? Y es en esos momentos que uno aprende cuánto duele el silencio de quien queremos. No gritó, no rompió nada, solo se alejó. Como hacen los valientes cuando el alma sangra, caminan despacio, pero no dejan que nadie los vea caer. ¿Y tú? Si alguna vez sentiste algo así, quiero que sepas que Dios ve esas lágrimas que escondemos y las recoge una por una. Durante días, Tomás no quiso hablar con nadie, ni con su madre, ni con su abuela. Volvió a encerrarse en sí mismo como si su luz hubiera sido apagada por completo. Pero lo que nadie sabía es que en medio de ese dolor, su fe seguía viva, aunque débil, aunque en silencio, seguía ahí. A veces creemos que la tristeza nos aleja de lo divino, pero no es así. En realidad, cuando más dolidos estamos, más cerca camina Dios a nuestro lado, porque Él no necesita palabras. Él solo espera que, en medio del llanto, levantemos la mirada. Y fue entonces cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Una mujer tocó a su puerta.
No era Lucía, era su madre. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada le dijo la verdad, que nunca había escrito aquella carta, que todo había sido una mentira de Rodrigo, que desde el primer día ella había admirado su corazón valiente y que lo buscaba no para explicar, sino para pedirle que no dejara de brillar, porque el mundo necesita más personas como él. Tomás no supo qué decir, solo cerró los ojos y dejó que la verdad hiciera su trabajo, curar lo que la mentira había herido. Qué importante es esto, ¿verdad? Aprender que a veces la gente miente por miedo, por egoísmo, por no querer perder el control, pero la verdad siempre sale a la luz, y aunque tarde, sana, como el sol que vuelve a salir después de una larga tormenta. Tomás entendió entonces que lo más valioso que tenía no era su habilidad con las máquinas, sino su capacidad de seguir creyendo, incluso cuando el mundo le fallaba. Eso es tener carácter. Eso es ser fuerte sin dejar de ser bueno. Y así, con el corazón aún sensible pero la mirada firme, Tomás decidió que no se rendiría, que no dejaría que otros escribieran su historia, porque ahora sabía que su camino no dependía de una carta ni de una mentira, sino de lo que él decidiera hacer con su verdad. Y lo que hizo después, te lo prometo, fue mucho más grande que cualquier plan cruel, porque lo que viene es una muestra viva de que los valientes no son los que nunca caen, sino los que con el alma rota se levantan para cambiar el mundo. Tomás se miró al espejo aquella mañana y vio algo nuevo en sus propios ojos. Decisión. Ya no era solo el niño del taller, ni el que fue despedido, ni el que lloró por una carta falsa. Era alguien que había atravesado el dolor y había salido de pie. Y cuando uno se levanta del polvo con dignidad, nada ni nadie puede arrebatarle su valor. Por eso, sin pedir permiso ni esperar aplausos, fue a buscar a Rodrigo. No por venganza, sino por verdad. Porque los corazones nobles no se esconden, enfrentan. Y esa fue su mayor muestra de valentía, hablar desde el amor, no desde el odio. El encuentro fue tenso. Rodrigo lo miró con desprecio, con esa arrogancia de quien cree que el dinero es un escudo. Pero Tomás no titubeó. Le dijo con voz firme que no buscaba favores, ni caridad, ni aprobación. Solo quería el derecho de intentar, de amar sin condiciones, de aprender sin prejuicios. Y esas palabras, dichas con la humildad de quien no tiene miedo a perder, desarmaron incluso a los más altivos, porque la verdad dicha desde el corazón tiene un poder que nadie puede apagar. Lucía, al verlo, no contuvo las lágrimas. Ahí estaba él, tan pequeño ante aquel mundo de trajes y juicios, y al mismo tiempo tan grande. Ella supo que ese niño no era como los demás, y su familia también lo vio. Aunque al principio hubo miradas torcidas y murmullos, poco a poco fueron entendiendo que Tomás no era una amenaza, sino una inspiración, porque lo que él llevaba dentro no podía comprarse: integridad, nobleza y un talento que brotaba con la fuerza de los que nacieron para transformar. Fue entonces cuando una puerta se abrió. Un maestro de una escuela técnica que había escuchado la historia se acercó a él. Le ofreció una beca completa. Quiero que estudies con nosotros, no porque tengas contactos, sino porque tienes alma. Tomás no podía creerlo. Era como si todos los esfuerzos, todas las lágrimas y todas las injusticias hubieran sido parte de un plan mayor. Dios había visto su fidelidad en lo poco y ahora le confiaba mucho más, porque así actúa el cielo. Recompensa al que no se rinde. Y tú, que estás escuchando esto, quiero que lo sepas. No hay imposible para quien actúa con fe, con esfuerzo y con el corazón limpio. Tal vez no enfrentes a un Rodrigo, ni a una carta falsa, pero seguro tienes tus propios desafíos. No te compares, no te achiques, lucha, cree. Levántate cada día con la certeza de que estás construyendo algo grande, porque cada paso que das con verdad
te acerca a lo que fuiste creado para ser. Y así, mientras otros buscaban caminos fáciles, Tomás eligió el difícil, el honesto, el que se construye con sacrificio. Y sin darse cuenta, ya no era solo un niño con talento, era un ejemplo. Lo que viene a continuación no es un final, sino una consagración. Porque a veces quienes menos tienen son los que más enseñan. Y en la historia de Tomás, el mundo aún tenía mucho por aprender. Lucía se paró frente a una sala llena de personas, muchas de ellas importantes, otras curiosas, algunas incrédulas. Tomó aire y con voz serena pero firme, dijo: «Yo vengo de una familia donde nunca faltó nada, excepto la verdad». Hubo un silencio. Luego sonrió con el alma y agregó: «Ese niño que ven ahí no solo arregló mi moto, arregló mi destino». Y entonces todos se giraron hacia Tomás, que con su overol manchado y su mirada humilde bajó la cabeza con vergüenza. No entendía por qué ella decía eso, pero Lucía sí lo sabía. Él había hecho por ella lo que ni los más poderosos lograron hacer, porque mientras muchos le daban regalos, Tomás le dio humanidad. Mientras otros la rodeaban de lujos, él la miró a los ojos con sinceridad. Le enseñó que la confianza no se compra, que el respeto se gana con actos y que un corazón noble puede cambiar el rumbo de una vida. Lo que empezó como un gesto bajo la lluvia terminó siendo una revolución silenciosa en su forma de ver el mundo. Y eso es algo que no pasa todos los días, porque hay encuentros que no son casualidad, son parte de un plan más grande. Lucía comenzó a compartir la historia de Tomás con escuelas, fundaciones y medios, pero no como una historia de caridad ni de pobreza superada, sino como una historia de grandeza del alma. Decía: «Nos pasamos la vida admirando títulos, apellidos y fortunas, pero este chico, sin nada de eso, me enseñó más que cualquier universidad». Y tenía razón. Porque las verdaderas lecciones no vienen siempre de los libros, sino de los corazones que se atreven a amar sin condiciones. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que Tomás no cambió. A pesar del reconocimiento, siguió siendo el mismo. Sencillo, agradecido, curioso. Iba a clases con ilusión, volvía al taller a ayudar, y siempre tenía tiempo para escuchar a alguien que lo necesitaba, porque entendió que su historia no era solo para él, era un faro para otros, y tú también puedes serlo. No necesitas fama ni riquezas para inspirar. Solo necesitas vivir con verdad, amar con valentía y no tener miedo de ser tú mismo. A veces pensamos que las historias grandes solo les ocurren a personas especiales, pero no. Le ocurren a quienes están dispuestos a actuar con amor, incluso cuando nadie los ve. Le ocurren a quienes dicen la verdad aunque tiemblen, a quienes ayudan aunque estén cansados, a quienes perdonan aunque les hayan hecho daño. Tomás fue ese tipo de persona. Y por eso su historia tocó tantos corazones, porque todos en el fondo soñamos con tener ese tipo de valor. Y así, mientras las cámaras se apagaban y la sala se vaciaba, Lucía y Tomás se quedaron un momento en silencio. No hacía falta decir mucho, solo se miraron con esa complicidad que nace entre almas que se han reconocido en lo más profundo, porque sabían que su historia ya no les pertenecía solo a ellos. Ahora era de todos, de cada niño que sueña, de cada joven que lucha, de cada corazón que decide no rendirse, y lo que vendría después era aún más hermoso. La antigua y humilde mecánica del barrio ya no era la misma. Donde antes había herramientas oxidadas y una sola luz parpadeando, ahora había un espacio lleno de vida, de risas, de motores encendidos por el entusiasmo de aprender. Y al centro, guiando con paciencia y orgullo, estaba Tomás. No era un niño cualquiera, era un mentor, un referente, alguien que había sido forjado por el dolor, pero también por la esperanza. A su lado, siempre, estaba Lucía, no como la rica que bajó al barrio, sino como una compañera de propósito.
Una mujer transformada por el amor sincero de un niño que jamás esperó ser héroe. La historia de ellos dos confundía a muchos. Algunos no entendían cómo podían caminar juntos entre tanta diferencia, pero los que los conocían de verdad sabían que lo que los unía no era edad, ni estatus, ni apariencia, era algo mucho más fuerte: el alma. Porque el amor, cuando es puro, no necesita explicación. Lucía decía: a mí me salvaron sus manos, pero sobre todo, su corazón. Y Tomás, sin muchas palabras, solo respondía con hechos, con su entrega, su dedicación, su presencia incondicional. Juntos construían algo que no se veía, pero se sentía. Los niños del barrio los veían como un faro. Querían ser como Tomás. Querían ayudar, construir, aprender, mejorar. Y eso era lo más lindo, ver cómo una historia que nació en el dolor ahora sembraba inspiración en otros. Porque el verdadero amor no se queda encerrado en dos personas. Se expande, toca vidas, se multiplica. Y tú, si alguna vez pensaste que el amor tiene que parecerse a lo que ves en las películas, recuerda esta historia. A veces, el amor es simplemente estar, sostener, sanar, compartir lo que uno tiene, por poco que sea. Lucía ya no buscaba fiestas ni lujos. Su alegría ahora estaba en las cosas simples, un motor que volvía a funcionar, un niño que entendía cómo usar una herramienta, una tarde de mates con la abuela de Tomás. Había encontrado un sentido que ni el dinero ni los viajes le habían dado jamás, porque cuando uno ama de verdad, todo se resignifica. Lo que antes parecía importante, ahora es solo ruido, y lo que parecía pequeño, se vuelve infinito. Eso es lo que pasa cuando dejamos de buscar en el exterior y empezamos a mirar con los ojos del alma. Tomás no necesitó títulos ni trajes caros para ser grande. Su grandeza estaba en su humildad, en su capacidad de perdonar, en su deseo profundo de ayudar a los demás. Y ese amor que construyó con Lucía, paso a paso, sin apuros ni promesas vacías, era un reflejo de todo lo que había aprendido en el camino. Porque sí, el amor verdadero existe, a veces nace donde nadie lo espera, pero siempre, siempre deja huellas. Y si tú estás esperando por ese tipo de amor, comienza siendo tú el amor que quieres recibir. Y así termina, o tal vez apenas empieza, la historia de un niño que con un gesto simple cambió no solo un destino, sino muchos. Porque cuando actuamos con fe, con valor, con verdad, la vida se encarga del resto. Tomás y Lucía no son un cuento de hadas. Son una prueba viva de que el amor real transforma, que la bondad abre caminos, y que los corazones puros, aunque el mundo los llame ingenuos, son los que terminan escribiendo las historias más grandes. Puede que el mundo no entienda el valor de un gesto sincero, pero hay historias que lo cambian todo. Tomás no nació en una cuna de oro, pero enseñó lo que ni el dinero ni el poder pueden comprar: coraje, humildad y amor verdadero. Y si esta historia tocó tu corazón, recuerda, tú también puedes ser luz en la vida de alguien. Dale like, comparte esta historia con quien necesite esperanza, y suscríbete para seguir descubriendo milagros disfrazados de gente común.